Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en que puedan ver esta segunda clase de contratos. Esta también será asincrónica, en particular porque tenemos que ir dándole seguimiento a los temas iniciales de lo que es la materia y específicamente la materia de contratos para ir ya entrando en los puntos más significativos más adelante. Voy a compartirles pantalla y vamos a ver en esta línea lo que llamamos la clase segunda de la teoría general de los contratos. Para ver la clase segunda de la teoría general de los contratos, lo que nos interesa puntualmente es identificar dónde ubicábamos contratos como cuando lo vimos en el derecho privado, 1 y 2, donde los contratos tienen su relación con los hechos jurídicos, los actos jurídicos, el negocio jurídico en general y la especie de los contratos, y nos movemos directamente hacia ese lugar. Entonces, en efecto, el rumbo que llevamos son los contratos. Vamos a ver los elementos, los típicos, su clasificación, sus elementos, la teoría de las nulidades, la teoría de la conformación de esos elementos más básicos, un estudio todavía más pormenorizado de cada uno de estos, para luego movernos hacia las responsabilidades contractuales, las responsabilidades individuales, objetivas, las responsabilidades por materia contractual tienen una amplísima gama, pero además vamos a ver algo que es muy interesante y es la compraventa. Uno diría, pues la compraventa es un acto muy sencillo, todo el mundo puede hacer una compraventa. Y tampoco. La compraventa tiene una enorme división de categorías que no los identificamos hoy día. No las identificamos técnicamente o científicamente, pero la idea es movernos hacia allá. En algún momento también las otras categorías, acto jurídico, negocio jurídico y hecho jurídico, tienen importancia porque estos son relevantes en el momento en que se prepare un contrato, en que se limite la influencia del orden público sobre los contratos y también el impacto. La lectura de Gastón Certat que ustedes ya tienen, vamos a evaluarla de hoy en 8 días para que esa se convierta en nuestra primera prueba corta. Los hechos jurídicos son relevantes porque inciden de manera importante en el resultado de los contratos. Y los actos jurídicos tienen una relevancia y los dividimos en acto jurídico en sí mismo como una gran categoría y luego los que tienen patrimonialidad que tienen incidencia sobre los contratos y el negocio jurídico que abarca todo. Pero sí, ¿verdad? Se ve una intersección un poco complicada y eso es así. Vamos a intentar con esta pequeña presentación repasar los elementos más importantes, poder seguir esa línea verde que tenemos aquí, ver en qué momento se entrecruzan con otras figuras jurídicas, pero seguir adelante hacia la clasificación de los contratos. Entendemos que los hechos jurídicos son acontecimientos de la naturaleza o acciones de las personas que están contemplados para que sean jurídicos en normas de carácter específico. De acuerdo a lo que entendemos con claridad, todo lo que veíamos de la jurisprudencia de intereses,
nos dice que solo los intereses verdaderamente relevantes son llevados al ordenamiento y son previstos o descritos en las normas jurídicas para que estas normas jurídicas sean las que les señalen cuáles son los efectos que estos van a ser producidos, perdón, que los efectos van a producirse dentro de lo que es la descripción hipotética. Los hechos jurídicos generalmente construyen entonces las situaciones jurídicas individualizadas y estas situaciones jurídicas individualizadas crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas. Esto es algo muy básico. Ustedes vieron una maravillosa lectura de don Víctor Pérez en su momento, cuando ustedes eran jóvenes y estaban en segundo año, y entonces de ahí es donde construimos esto. Los hechos jurídicos, en principio, los clasificamos en naturales, los que suceden por la naturaleza misma, donde no hay un control directo del hombre, y los hechos voluntarios o humanos. Estos son relevantes para el derecho y son hechos jurídicos voluntarios, son hechos jurídicos donde el hombre, la persona, incide con su conducta, pero usualmente en los hechos jurídicos tenemos los que son voluntarios, como cuando yo quiero contraer matrimonio, quiero comprar un carro, quiero ir a un supermercado y comprar ciertos productos, esos son hechos voluntarios, pero están los hechos humanos meramente, como el nacimiento, como la respiración, como la muerte, hechos que también tienen un efecto previsto por el ordenamiento. En muchos contratos hay que prever qué pasa con las partes. Por ejemplo, los contratos de crédito se construyen de una manera tal de que es posible prever qué es lo que se debe hacer con acontecimientos como el fallecimiento de un deudor o de un acreedor, que eso es todo un tema. Esos son parte de los hechos jurídicos humanos. Luego, tenemos a la par de esto la clasificación de lo que es el acto jurídico y el negocio jurídico. El acto jurídico entendemos que es aquella manifestación exterior, es decir, visible, medible, cuantificable, que puede ser de carácter bilateral o puede ser unilateral, que producen un efecto o varios efectos que estaban en una regla de derecho o en una institución jurídica creada a favor de una o más personas. Estos efectos en los actos jurídicos son previstos por el ordenamiento y la declaración de voluntad que construye el acto jurídico no surgen sin que exista previamente una norma que les asigne esa posibilidad. Es un acto jurídico humano realizado consciente y voluntariamente. Se prevé un resultado y esa es una categoría amplia. Voy a traer mi código que tengo aquí porque quiero ver un tema con el acto jurídico. En materia de actos jurídicos es muy importante que tengamos en mente una figura muy interesante, necesaria por demás en la vida de todos nosotros, porque todos estamos con la certeza de que todos nos vamos a morir. El testamento es una figura que es típicamente un acto jurídico.
y está regulado en el Código Civil de los artículos 577 y siguientes. Lo primero, dice el 577, no se puede hacer un testamento por procurador. En realidad, hablar aquí de procurador habla de la figura romana procura, que es la figura del representante, ahora sí, y dice, esto no es posible. Yo no puedo otorgar un testamento dándole un poder a alguien para que lo haga a mi nombre. Hay una esencialidad en esta manifestación de voluntad que no puede ser hecha por un tercero a mi persona. Aquí la ley empieza y dice, un momento, esto es tan esencial que no se puede. Vean qué interesante. Dice el 578. No vale la disposición testamentaria, aunque aquí no lo dice, que depende de las instrucciones dadas o recomendaciones hechas secretamente a otro, o a documentos no auténticos a favor de personas inciertas y que no puedan llegar a ser ciertas o determinadas. Esto es porque el testamento, con este 578, lo que se está diciendo es, su forma es esencial. La descripción de la situación jurídica hipotética que se va a construir a través de un testamento requiere en su esencia una forma sin la cual el mismo no puede existir. Y empieza el código, en esta y otras normas, a quitar de aquí todo lo que es cualquier elemento que vulnere la forma. Y vienen otra serie de elementos, después lo vamos a ir leyendo más adelante. Vienen los tipos de testamento. El que usualmente conocemos nosotros es un testamento abierto. Se hace ante notario público con 3 testigos, 583. Pero ven qué interesante. Si el mismo testador escribe el testamento, bastan 2 testigos y el cartulario. En realidad, esta situación ya no es posible, ni tampoco la de 4 testigos sin cartulario. La forma que decía el Código Civil francés, que es de donde extraemos nuestro Código Civil, no tiene en fondo ahora ninguna aplicabilidad. Es tan esencial para este acto jurídico testamentario el hecho de que se haga con la forma de vida que cualquier omisión de la forma anula el testamento en sí mismo. Entonces, el testamento abierto tiene una serie de requisitos. Si se incumple uno, aunque la voluntad sea definitiva, aunque la expresión es clara, tengamos un video donde la persona dice cómo se quiere dar, si no se hace con la formalidad, el testamento del todo se anula y no existe. Punto. ¿Por qué? Porque es una disposición de última voluntad de tal importancia que no se puede omitir. De hecho, el 585 nos habla de la siguiente redacción. El testamento abierto necesita las siguientes formalidades. Vamos a ver, primero vamos a ir explicando. Testamento abierto es abierto porque se conoce su contenido. Se dice que es abierto porque todo lo que se haga ante un notario público es de dominio público, no es oculto. Cualquiera que vea el protocolo de ese notario o cuando el notario lo reporte al archivo notarial, sabrá el contenido de esa herencia. Evidentemente, hay familias y situaciones pues que no pueden ser previstas. Pensemos una señora muy acaudalada que en lugar de heredar a sus hijos,
herede a su amante. No tiene nada malo tener un amante, pasa en la vida real, pasa en TNT, como decía antes, el lema de un canal que ha ido pereciendo por el streaming. El tema es, ¿la seguirán cuidando sus hijos? Si ellos saben que no los va a heredar, pues deberían, porque el amor y el agradecimiento. Entonces hay testamentos que es mejor que las personas beneficiarias no se enteren. El testamento abierto es este que le decimos, que es público, hay un registro de hecho de testamentos y funciona de esa forma y también tiene testigos. El testamento cerrado es un testamento que no se sabe qué dice. Tiene otras formalidades todavía más complicadas. El testador lo redacta y el testador que lo redacta además lo que hace es que lo cierran un sobre, el notario recibe ese sobre cerrado, verifican que las hojas estén, que estén firmadas, cuántas planas tiene, cuántas líneas por plana tiene, porque eso lo va a tener que poner en una razón notarial. Cierran el sobre, el notario lo sella con su sello, con lacre, y entonces el notario lo que va a hacer es proceder a dar una razón. Cuando hablo de que lo cierran con lacre, estoy hablando de con cera. Todavía se hace o se sella con cinta y con goma. Este es el lacre. Es como una parafina que se vuelve dura y esta parafina se convierte luego como en un barniz. Se lacran el testamento cerrado, ponen los sellos y se le entrega a la parte. El testamento cerrado solo puede ir en vía judicial porque eso se va ante un juez y es el juez que rompe los sellos y lee el testamento y es donde todo el mundo se entera cómo estuvo la herencia. Tiene que cumplir con las demás formalidades del Código Civil y obviamente cualquier otra normativa que sea aplicable al efecto. Ese es el testamento cerrado. El abierto es el que usualmente conocemos. Y en nuestro país no es válido ni un video, ni una carta, ni ninguno de esos escenarios. Somos un país donde está el rito y la importancia para celebrar actos jurídicos, particularmente el testamento, que esto no es posible. Luego tenemos la definición de negocio jurídico. Negocio jurídico es una especie enorme dentro de la cual están los contratos. Es una declaración de voluntad privada, es también un conjunto de declaraciones dirigidas a producir determinados efectos jurídicos en el ordenamiento. Hay congruencia, es autonomía privada pura, se le reconocen los efectos al negocio jurídico, que es un acuerdo de partes, ¿verdad? Tenemos toda la duda de los aspectos, como ustedes ya lo vieron en privado, que podría tener como negocio jurídico el matrimonio o una adopción conjunta, que es no solo patrimonialidad, sino es un acuerdo de voluntades por medio de la cual esta patrimonialidad a veces está presente y a veces no. Se habla de negocio jurídico como una declaración de voluntad o un conjunto de declaraciones, porque inclusive se da este fenómeno. Entre los negocios jurídicos está el contrato. Yo puedo, por ejemplo, ahora en tiempos de pandemia, ir al consulado de Los Ángeles, California, y decir que yo en efecto deseo venderle a Francis mi casa, que es tal y tal y tal, describo la finca, plano, descripción, situación y todo, por la suma de tanto. Si Francis viene ante notario costarricense con esa declaración y dice, yo acepto comprar y en este acto le pago
y da fe del pago del notario y todo, se cierra la transacción, son dos declaraciones de voluntades individuales que se convierten en una sola y tenemos un negocio jurídico. La temática del negocio jurídico varía en el sentido de que no necesariamente es patrimonial. El tema en cuestión nos lleva entonces a poder descifrar o aclarar que tengo que tener coherencia entre lo que la ley prevé y lo que yo digo en el contrato. No puedo, y ocurre, vamos a verlo en las reglas de interpretación de los contratos, donde en efecto el documento tiene que ser coherente. Ese artículo que está ahí en 1279 nada que ver, porque más bien la referencia que tenemos que tener en ese lugar es aquella que tiene relación con la eficacia de las normas. Lo que debía haber indicado ahí son los artículos 20 y 22 del Código Civil que hablan de la coherencia entre lo que se manifiesta y lo que se hace. Dice el 20, actos en fraude de ley. En contrario sentido, los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento son ejecutados en fraude de ley, no existen, por decirlo así, van a ser aniquilados del ordenamiento. Y la ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial de este. Cuando la intención no es hacer el contrato como se está haciendo, sino algo diferente, tampoco ese acto es válido. 20 y 22. Luego lo modifico en las primeras que les pase. Segundito. Entonces, teníamos el tema de que en el negocio jurídico tenemos tanto al acto jurídico como al contrato jurídico. El acto jurídico es una especie para el negocio jurídico igual que el contrato. El negocio, y en esto aclaramos, es una declaración, acuerdo de voluntades, busca un resultado que tiene que ser, ahí sí, adquisición, modificación o extinción de un derecho de carácter subjetivo, que el ordenamiento en una situación jurídica descriptiva abstracta ha contemplado y que si se cumple con los hechos especificados, se cumple con sus efectos. Ejemplos de actos jurídicos, y me interesa la parte de la unilateralidad, es una adopción o un testamento. No son necesariamente patrimoniales. Las características que definen al contrato, a diferencia de estos, es su patrimonialidad y onerosidad. Eso es lo que los divide. El contrato lo entendemos como un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben. Comentario. Es posible entonces decir con mucha tranquilidad, con mucha paz, que los contratos afectan a las partes que firman esos contratos y que por ende son partes. Y ustedes pueden decir que raro, porque está repitiendo algo que es absolutamente obvio. La gracia está allí. No necesariamente siempre los efectos de un contrato son solo para las partes. Hay contratos que pueden afectar a terceros que no firman el contrato y hay contratos que crean derechos a terceros que no están presentes en el contrato tampoco. Se crean entonces también en escenarios muy puntuales obligaciones para terceros que no firman el contrato y derechos para terceros que no firman el contrato. Ya veremos el tema. El contrato es uno de los negocios jurídicos donde intervienen dos o más personas para generar derechos y obligaciones de carácter patrimonial. Obviamente la compra-venta, el arrendamiento, el préstamo, el contrato de maquila, el contrato de alianza estratégica, el fideicomiso,
un sinfín de categorías. Tengamos estas claras. ¿Cuáles son los elementos esenciales para la validez del negocio jurídico, su existencia, su voluntad? Son los elementos que sin ellos no hay contrato. La gracia va a estar que conforme vamos a ir avanzando en el semestre, vamos a descubrir que los elementos esenciales van a ir determinados por el tipo de contrato que hagamos. En un contrato de maquila, por ejemplo, es indispensable que el maquilante, es decir, quien quiere que se le maquile un producto, le entregue al maquilador la materia prima. Uno diría, obvio, todos sabemos eso. Sí, en realidad sí es bastante evidente, pero eso significa que el maquilador que tiene la planta, por ejemplo, para hacer aspirinas, va a recibir los ingredientes esenciales para la pastilla de aspirinas del que quiere que se le haga el producto. Él no puede solo vender, porque de lo contrario, si él lo que hace es escoge los productos como el ácido acetilsalicílico, que va como elemento esencial en la aspirina, ya no es una maquila, es una comercialización. E incluso fiscalmente es diferente. Entonces, me interesa a mí el punto 1 arriba, que me interesa de sobremanera que tengamos entonces muy claro que va a depender los elementos esenciales de una teoría general de los contratos, pero también específicamente, dependiendo del tipo de contrato, se van a requerir sus elementos. Los elementos accidentales son aquellos, como ustedes recuerdan de derecho privado, que determinan las partes. Los elementos esenciales son cuándo es eficaz, es decir, las condiciones, si las hay, el plazo de cumplimiento. Las condiciones también nos hacen referencia a un tema directo de lo que es, cómo, en qué cantidad, de qué manera. Tenemos el modo, tenemos los plazos, tenemos los términos del contrato. Los elementos accidentales los determinan las partes y determinan entonces el tiempo de cumplimiento de las distintas obligaciones contractuales. Estos componentes no necesariamente tienen que estar en los contratos, pero enriquecen la eficacia del mismo, pero no son indispensables. En un contrato de arrendamiento, por ejemplo, yo puedo poner una condición y es alquilo el apartamento de Gonzalo, un monje, siempre y cuando lo pinte. Y se compromete a pintarlo en un mes para yo pasarme al lugar en el mes de mayo. Eso es una condición. Que un contrato de trabajo determine que yo sí tengo los títulos para un ejercicio de una profesión. Puedo poner en un testamento de que Maricelita va a tener la posibilidad de heredar cuando se gradúe de bachillerato en educación media. Eso es una condición, eso es un acto jurídico, es una declaración unilateral y funciona así. Luego tenemos también los elementos estructurales. Este es un repaso muy rápido. Quiero que los conozcamos, que los refresquemos, pero no nos vamos a detener en este lugar. Los elementos estructurales son las causas de la eficacia, que hay una voluntad completa, voluntad de conocimiento y de manifestación. La forma de algunos contratos es indispensable, en otros no. En los elementos estructurales tenemos también los elementos esenciales, que ya vimos, y los no esenciales. Son los componentes completos del negocio jurídico.
Los elementos estructurales van a estar determinados por forma usualmente. Yo, por ejemplo, tengo una compraventa, le compro la moto a un amigo mío de la universidad y le entrego la moto, le entrego las llaves y yo le doy la moto y él me paga, pero se nos olvida a uno de los dos firmar la compraventa. ¿Hubo compraventa de la moto, sí o no? Sin ese consentimiento, hay actos que pueden deducir que sí hubo voluntad, pero hay veces otros actos que sin la firma no existen. Recordemos también todas aquellas hermosuras en torno al objeto contractual, el objeto que se está pactando, y a veces es difícil definir cuál es el objeto de un contrato. En una compraventa es sencillo, o en un arrendamiento es sencillo, pero hay otros contratos como el fideicomiso de administración, el fideicomiso testamentario, a ver qué alcance se le quiere dar, la alianza estratégica, que el objeto es un poco más peculiar. El objeto, si es una cosa, debe estar en disponibilidad, debe ser dueño quien hace el propósito de venderlo o transarlo. Si no hay objeto, el negocio jurídico es nulo absolutamente. Hay un tema muy interesante aquí que también vamos a ver mucho más adelante, pero ya es parte de lo que es la materia dura y pura de contratos, la venta de objeto de tercero. En principio, si yo soy dueño y le prometo a Andrea que le voy a vender un contrato, perdón, que le voy a vender una finca que yo todavía no tengo, me puede acusar penalmente porque no hay objeto, es una estafa. Si yo digo con Andrea, te voy a vender el condominio que todavía no es mío, pero lo voy a comprar en un mes y ella no sufre un riesgo patrimonial ni un engaño, esa sí es una promesa válida. El tema es, yo tengo que develarle a la otra parte que no soy dueño. Luego tenemos que el objeto tiene que existir. Posibilidad física y posibilidad jurídica, ¿se acuerdan? Entonces tenemos que el objeto sea posible jurídicamente ilícito. No podemos tener un contrato todavía para la venta de determinadas drogas que están fuera del comercio de los hombres. También, como los contratos, si esta es nuestra materia, tiene que tener un valor y una patrimonialidad, tiene que ser determinado o determinable. Si el contrato no define qué es lo que yo voy a vender o cuánto vale o cómo se maneja, no hay contrato. Si yo no puedo hacer exigible o tengo condiciones que dicen, yo le voy a vender a Andrea Bonilla el inmueble que ella quiere comprar, pero no le digo ni cuál finca porque yo voy a determinar cuál finca le quiero vender y le voy a determinar el precio que puedo modificar unilateralmente, pero ella me da $100,000 del $1,000,000 del precio, evidentemente es un contrato absolutamente nulo porque no hay características y más es una estafa o un engaño o un fraude. La patrimonialidad del objeto es esencial. ¿Por qué? Porque la patrimonialidad del objeto tiene que darme a mí la posibilidad de hacer un reclamo. Recordemos que nos estamos moviendo dentro de los contratos. Todo lo que es derecho de familia, todo lo que es las adopciones, todo lo que es el matrimonio, el reconocimiento de hijo de mujer casada o de hombre casado, todas esas cosas donde de mujer casada, perdón. Eh, todas esas cosas tienen necesariamente que poder determinarse. Tiene que haber un valor económico. Hoy día la patrimonialidad es un elemento esencial, aún en las donaciones. Vamos a ver. Uno podría decir, bueno, pues es que en la donación
hay actos gratuitos. Es decir, alguien recibe algo por nada. Una peculiaridad de la donación, que la podemos compartir aquí, es, sí, es cierto, pero entonces en las donaciones no se dan los problemas de los vicios ocultos o vicios evidentes, porque como lo recibí gratuitamente, si hay una condición, la finca tiene un litigio, yo dono la finca gratuitamente, y luego el donatario, es decir, quien recibe la finca, pierde la finca en el litigio, no me puede mandar a mí por la finca que vale $1.000.000 que yo le regalé. La condición estaba presente. Eso es un poco dentro de los temas de la patrimonialidad del objeto. Tenemos dos tipos de formalidades. Las formalidades substancia, que determinan por forma y la eficacia y cómo se manifiesta la voluntad. Sin entrar en muchos detalles, porque me va a encantar que lo veamos con cada uno de los contratos que vayamos a lo largo del semestre. La formalidad substancia o de esencia es que debe ser expresa, tiene que ser escuchada, tiene que ser visible, hablábamos de la firma. A veces tiene que ser escrita, puede ser por firma digital hoy día, es todo un tema. Se discute en algunos ámbitos. Recordemos que la ley de firma digital nos habla del principio de equivalencia. Es decir, cualquier documento digital, creo que es el artículo 5 de la ley de firma digital, cualquier documento digital tiene igual valor que su documento de papel o formal. Entonces, hoy día, un contrato firmado digitalmente no tiene ninguna duda de que absorbe sus efectos jurídicos como los otros contratos. ¿Qué peculiaridades hay? Hay de todo en la viña del Señor, como dicen. Entonces, por ejemplo, en el caso de algunos documentos o contratos, le dicen a la parte, sí, claro, usted puede venir, firmar digitalmente el documento en el banco y en esa plataforma del banco ya usted llena los requisitos. Pero no todos los documentos se pueden firmar digitalmente. El principio de equivalencia lo que habla es cuando se puede hacer un documento digital, se puede hacer igualmente un documento que surta todos los efectos como si fuera de papel. Pero no todos los acuerdos se pueden hacer digitalmente. Piensen en un elemento que no se puede, de acuerdo al principio de equivalencia. Vamos a ver. Por ejemplo, el principio de equivalencia me dice que esto es cierto, pero yo no puedo casarme digitalmente. Es algo que no se puede. La misma ley de firma digital lo prohíbe. Tiene todo el sentido del mundo. Una adopción tampoco se puede hacer de acuerdo al principio de equivalencia funcional. No se puede. No entra, no funciona, no opera. Porque hay actos que la ley reserva para la presencialidad. No diría, eso es un atraso, es un atavismo. No realmente. El tema del principio de equivalencia funcional tiene asidero y tiene sentido en que finalmente nosotros tenemos que tener claro que, un segundito, eso no era lo que yo quería hacer. Voy compartiendo pantalla otra vez. Estábamos hablando del objeto, de la existencia del objeto, de la patrimonialidad del objeto, todo lo que se puede hacer con firma digital y cómo en el fondo hay cosas que sí están vedadas de lograr hacerse digitalmente. Pero hay todo un mundo, ahí tenemos todos los inconvenientes o los problemas
de entidades, por ejemplo, que le dicen, sí, eso se puede presentar digitalmente. Entonces la persona llega e imprime una certificación digital del registro público y el cajero del banco te dice, ay, pero se le imprimió, la anuló. Eso no es cierto, no está en ningún lugar. No se pueden hacer testamentos por firma digital, no se pueden suscribir actos y convenios de derecho de familia, ni los actos personalísimos en general. Eso no se puede por firma digital. Entonces, no necesariamente todo se puede hacer. Luego tenemos formalidades ad solemnitatem, donde la solemnidad, por ejemplo, escritura pública, llenar un formulario específico, es un elemento de validez. Eso significa entonces que no es posible brincarse la forma. El rito del matrimonio, el rito de la adopción, el rito de una declaración de última voluntad como testamento abierto, como decíamos, implica que si no se hace de esa forma, algo pasó. Implica que si no se hace de esa forma, voy a salirme y voy a volver a entrar un segundito porque se cayó el compartir. Ok, estábamos ahí. Perfecto. Entonces, para cerrar esta temática, que es muy importante, no olvidemos los elementos esenciales del negocio jurídico, que les pasamos muy rápidamente. La causa justa, el objeto lícito y posible. Las formalidades o solemnidades de ley, la capacidad jurídica, la capacidad de actuar y la expresión de voluntad y el consentimiento. Esto está en la médula de cada contrato que vamos a estudiar. Cada uno de estos elementos que tenemos aquí presentes, sin embargo, pueden variar en el sentido de que en la compraventa es indispensable el objeto vendido, que exista la manifestación de voluntad. En el caso de bienes inmuebles tiene que ser por escritura pública o en vehículos. En el caso de una compraventa de un bien mueble no sujeto a registro, pensemos una bicicleta, no necesitas escritura ni contrato. En el caso de las formalidades que tiene, por ejemplo, el testamento cerrado se hace con dos testigos, se hace una nota, el notario recibe, cierra el sobre y nadie se va a enterar de lo que dice el sobre adentro en las hojas de lo que el testador manifiesta. En el caso de una cesión de derechos, si la cesión de derechos es gratuita, aplica las reglas de la donación y por ende tiene que hacerse en escritura pública. Si la cesión de derechos es onerosa, es decir, se hace a cambio de un precio, no tiene que ser en escritura pública, basta que sea en un contrato donde sí necesito obviamente que se plasme la voluntad y el consentimiento de las partes. Evidentemente, parte de las manifestaciones de todo acuerdo contractual es que la parte puede celebrar el negocio, tiene capacidad jurídica, capacidad de actuar y legitimidad. ¿Cuál es el elemento de la legitimidad que algo hemos visto en obligaciones y en privado? La legitimidad en ese aspecto tiene que ver puntualmente con que yo, por ejemplo, para poder vender la motocicleta, tengo necesariamente que ser el dueño de la motocicleta. Esa es mi legitimidad. Para querer, por ejemplo, casarme, no basta con el amor y el deseo de casarme.
tengo que tener, de acuerdo al ordenamiento, libertad de estado. Tengo que ser soltero o divorciado. Y no basta con que yo declare que yo ya no me... Yo estoy casado, pero no quiero a alguien, entonces ya no tengo vínculo. Hay ciertas formalidades para romper los vínculos que están inscritos en nuestro sistema de registro matrimonial. Y si es un matrimonio en otro país, el notario que va a celebrar el acto matrimonial tiene que asegurarse de que ese vínculo esté terminado. Y digamos que la persona muy fácil, la persona llega y miente y dice, si es que yo soy soltero, y el notario tiene que decir, ¿a dónde vivía usted antes de venir aquí a casarse a Costa Rica? Yo vivía en, en Dallas, Texas. Pues yo necesito un certificado de la autoridad civil de Dallas, Texas, que diga que usted está en libertad de estado. Es que eso no existe en Dallas, entonces yo no lo puedo casar. Y jamás con una declaración jurada. Entonces las formalidades van a estar ahí dependiendo de cada contrato. Este es un repaso muy rápido, muy breve para ustedes. Igual les estaré remitiendo las lecturas. Repito, derecho societario y orden público. Lo tenemos para de este viernes en 8 y tomamos esto en consideración. Este viernes en 8, un segundito. Es viernes 30, que es cuando tendríamos esta evaluación corta. También les voy a aportar ya otras lecturas más puntuales, tanto de don Diego como de Alberto Brenes Córdoba, para que ya veamos las distintas clasificaciones de los contratos. Eso se lo voy a compartir a través de lo que es el Google Group. Con esto cerramos la presentación y espero que estén muy bien. Esos son temas muy rápidos, ya se va a poner más intenso el asunto y que tengan un excelente día. Eso se los voy a estar pasando desde ya en el chat por Telegram. Esta es la lección de mañana, que estén muy bien.